Para los vecinos de Westfield Grove, en las afueras de Denver, la familia Woods representaba la estabilidad y el éxito que muchos aspiraban a tener. Charles y Emily formaban un matrimonio aparentemente ejemplar. Él, un gerente bien posicionado en una empresa de tecnología, y ella, una devota ama de casa que dedicaba su tiempo a sus hijos y a la comunidad. Juntos criaban a Lily e Ethan, dos niños educados y atentos que reflejaban el esmero con el que sus padres los guiaban. En la calle tranquila donde vivían, su hogar de fachada impecable con un jardín meticulosamente cuidado, no era solo una propiedad más. Era un símbolo del esfuerzo, del equilibrio y de la armonía. En las tardes de verano, era común ver a Emily supervisando a los niños mientras jugaban en el césped, con una limonada en la mano y una sonrisa fácil. Charles llegaba del trabajo poco después del atardecer, cansado, pero siempre dispuesto a compartir la cena en familia. A menudo organizaban reuniones con amigos y vecinos, en las que la conversación fluía entre risas y anécdotas, consolidando la imagen de una familia perfecta. Todo parecía en su lugar, estructurado con precisión, como si un invisible engranaje mantuviera en funcionamiento su mundo sin que nada pudiera alterarlo. Sin embargo, bajo la superficie de esa aparente perfección, algo comenzó a cambiar. No fue un acontecimiento repentino ni una gran revelación, sino un desgaste silencioso, una serie de pequeñas fisuras que se hicieron cada vez más visibles con el tiempo. Emily, quien siempre había sido el centro cálido del hogar, empezó a distanciarse. Al principio, fue algo sutil. Sesiones de yoga más largas, escapadas cada vez más frecuentes, una ligera impaciencia cuando Charles intentaba conversar con ella. Luego, la distancia se volvió más evidente. Sus respuestas eran automáticas, sus gestos menos expresivos, su presencia más efímera. Charles intentó ignorarlo. Después de todo, los matrimonios atravesaban altibajos y él confiaba en que todo volvería a la normalidad. Pero la sensación de pérdida se hizo persistente. Recordaba las noches en las que solían hablar hasta tarde, compartiendo pensamientos y sueños. Ahora, cuando se acostaban, Emily ya estaba sumida en su teléfono o en algún libro que nunca comentaba con él. La cercanía que los había definido parecía desvanecerse, como una fotografía que pierde nitidez con los años. Las señales eran innegables. Charles regresaba del trabajo y encontraba la casa en orden, pero el ambiente tenía una frialdad extraña, como si Emily hubiera pasado allí solo el tiempo estrictamente necesario. Los niños notaban la diferencia, aunque ninguno de los dos lo expresaba abiertamente. Lily, con su intuición precoz, lanzaba miradas inquisitivas a su madre, mientras que Ethan, aún pequeño, simplemente aceptaba el cambio sin comprenderlo del todo. Con el paso de las semanas, Charles comenzó a sentirse como un extraño en su propia casa. Intentó recuperar la conexión con Emily, organizando salidas en pareja, proponiéndole escapadas de fin de semana, pero ella encontraba siempre una excusa para evitarlas. «Estoy ocupada», decía con una sonrisa forzada, sin ofrecer más explicaciones. El punto de inflexión llegó cuando Emily dejó de esperar a que él regresara del trabajo. Antes, solía recibirlo con una expresión cálida, preguntándole por su día. Ahora, a menudo ya estaba dormida o ausente. Su olor, antes impregnado de hogar, de especias suaves y jabón de lavanda, era ahora un perfume nuevo y desconocido que Charles no lograba identificar del todo. Fue entonces cuando comprendió que algo estaba realmente mal. No era solo la rutina desgastada ni el cansancio de los años. Había algo más profundo, más oscuro. Algo que no se atrevía aún a nombrar. Charles no podía precisar el momento exacto en que su esposa comenzó a alejarse de él. Era como si, sin que él lo notara, Emily hubiera empezado a borrar las huellas de su antigua vida para reemplazarlas por algo nuevo, algo que él no alcanzaba a comprender. Al principio, trató de restarle importancia.
Pensó que tal vez estaba atravesando una etapa de introspección, un cansancio natural después de años de dedicación a la familia. Pero cada día que pasaba, las señales se volvían más evidentes, más inquietantes. Los silencios de Emily se hicieron más largos, sus respuestas más mecánicas. Antes, cuando hablaban, ella solía mirarlo con atención, como si quisiera captar hasta el más mínimo matiz de sus palabras. Ahora, su mirada se perdía en un punto indeterminado, distante, como si Charles no estuviera realmente allí. Sus conversaciones se volvieron superficiales, llenas de frases cortas que no llevaban a ninguna parte. Si él intentaba profundizar, ella evadía el tema con una excusa cualquiera. Era como si la Emily que él conocía se hubiera esfumado, dejando en su lugar a alguien que solo llevaba su rostro. Lo que más inquietaba a Charles era el teléfono de su esposa. Antes, ella lo dejaba sobre la mesa sin darle demasiada importancia. Ahora, en cambio, lo llevaba consigo a todas partes, incluso dentro de casa. Se sorprendió una noche cuando, al despertarse, la encontró sentada en el borde de la cama, con la luz azulada del móvil iluminando su rostro. Cuando él preguntó qué hacía despierta, Emily simplemente apagó la pantalla y se volvió a acostar, sin darle ninguna explicación. Las ausencias también se hicieron más frecuentes. Emily siempre había sido una persona organizada, con horarios fijos y una rutina predecible. Pero de pronto, empezó a salir con más frecuencia, con pretextos vagos. «Voy a una clase especial de yoga», decía. Otras veces mencionaba reuniones con amigas cuyos nombres Charles apenas recordaba haber oído antes. Lo extraño era que nunca compartía detalles sobre estas salidas. Antes, al volver, solía contarle anécdotas del día. Ahora, se limitaba a un simple «estuvo bien» antes de cambiar de tema. Lo peor fue cuando Charles descubrió los mensajes en su teléfono. No fue un acto premeditado. Una tarde, al buscar su propio móvil, vio el de Emily sobre la mesa, con la pantalla encendida por una notificación. Un mensaje apareció en la parte superior. «Te extraño. No puedo esperar a verte otra vez». El remitente no tenía nombre, solo unas iniciales que no le decían nada. El corazón de Charles se encogió. Durante unos segundos, su mente se negó a aceptar lo que acababa de leer. Sintió que el aire se volvía denso, difícil de respirar. Quiso convencerse de que había una explicación lógica, pero en el fondo sabía la verdad. Emily le estaba ocultando algo que podría cambiarlo todo. Charles nunca había sido un hombre que disfrutara de la televisión. La mayoría de las noches prefería leer o simplemente acostarse temprano. Sin embargo, aquella tarde en particular, incapaz de concentrarse en nada, encendió el televisor y comenzó a cambiar de canal sin prestar demasiada atención. Su mente seguía atrapada en la imagen del mensaje que había leído en el teléfono de Emily, en las excusas vagas, en la sensación creciente de que su matrimonio se desmoronaba ante sus ojos, sin que él pudiera hacer nada para evitarlo. Cuando aterrizó en un programa que no reconocía de inmediato, estuvo a punto de seguir adelante. Pero algo lo detuvo. En la pantalla, una mujer con el cabello castaño y los rasgos delicados hablaba con la presentadora del show. Tardó unos segundos en comprender lo que veía. Su respiración se cortó cuando su cerebro finalmente asimiló la imagen. Era Emily, su Emily, sentada bajo las luces de un estudio de televisión, con una expresión tensa pero controlada. El título del programa, ¿Verdad o Mentira?, apareció en la parte inferior de la pantalla. Charles había oído hablar de él antes. Era un espacio donde la gente confesaba secretos personales, a menudo temas escandalosos, bajo la presión de preguntas directas. No podía entender por qué Emily estaba allí. ¿Qué tenía que decir que no pudiera haberle dicho a él? La presentadora, una mujer de sonrisa ensayada y tono implacable, la miró fijamente antes de hacer la pregunta que cambiaría todo. ¿Le has sido infiel a su esposo? El mundo pareció detenerse.
El corazón de Charles golpeó con fuerza en su pecho, y por un instante deseó que Emily negara la acusación, que se riera, que dijera que era todo un malentendido. Pero ella guardó silencio. Sus labios se separaron apenas, como si buscara las palabras correctas, y finalmente, en un susurro apenas audible, respondió. Sí. Un murmullo recorrió el público del estudio. La presentadora asintió, satisfecha con la confesión, y continuó con más preguntas. Pero Charles ya no podía escuchar. Un zumbido sordo llenó su cabeza mientras intentaba procesar lo que acababa de oír. No solo lo había engañado, sino que lo había hecho público. Expuesto ante miles de personas, sin darle siquiera la oportunidad de enfrentarla en privado. En la pantalla, Emily continuaba hablando, mencionando a alguien, un hombre que había conocido en sus clases de yoga. Explicaba que la relación había comenzado como una amistad, que al principio ni siquiera se había dado cuenta de lo que sentía. Pero Charles no podía seguir escuchando. Apagó el televisor de golpe, sintiendo que su pecho se contraía con una mezcla de incredulidad, rabia y humillación. Todo había terminado. Y lo peor de todo era que ni siquiera había sido el primero en saberlo. Charles dejó el control remoto sobre la mesa con un movimiento brusco. La imagen de Emily en la televisión, su voz temblorosa pero segura mientras admitía su infidelidad, seguía resonando en su cabeza. Sintió un vacío en el estómago, una presión en el pecho que le dificultaba respirar. Era una humillación que no solo lo hería, sino que lo despojaba de toda dignidad. No había tenido la oportunidad de enfrentarla, de hacer preguntas, de exigir respuestas. Emily ya lo había dicho todo, y lo había hecho ante una audiencia nacional. Cuando Emily regresó esa noche, su actitud era extrañamente serena. Entró a la casa con la misma naturalidad de siempre, como si nada hubiera ocurrido. Charles la observó desde el umbral de la sala, intentando leer en su rostro algún indicio de remordimiento, pero no encontró nada. Ella lo miró con un destello de resignación en los ojos, como si ya hubiera asumido que la conversación que vendría era inevitable. «¿Lo viste, verdad?», preguntó sin rodeos, mientras dejaba su bolso sobre la mesa. Charles sintió que la rabia le subía por la garganta, pero se obligó a controlarse. «¿Cómo pudiste hacerlo?». Su voz sonó más quebrada de lo que había querido. «No solo me engañaste, me expusiste. Nos expusiste a todos». Emily suspiró y pasó una mano por su cabello. «No quería que lo descubrieras así, pero ya no podía seguir ocultándolo». Charles soltó una risa amarga. «¿Y por eso decidiste anunciarlo en televisión? ¿Eso te pareció más fácil que hablar conmigo?». «No se trataba de facilidad, se trataba de ser honesta. Al menos al final». Las palabras golpearon a Charles como un puñetazo en el estómago. Era absurdo escucharla hablar de honestidad cuando su engaño se había prolongado por meses. Emily ya no pedía disculpas, ni intentaba justificarse, simplemente lo daba por hecho, como si la culpa ya no fuera un peso sobre sus hombros. Durante las semanas siguientes, la casa se convirtió en un campo de batalla silencioso. Emily no se marchó de inmediato, pero tampoco hizo ningún intento por reparar el daño. Seguía viendo a su amante, ya sin necesidad de ocultarlo. Charles, por su parte, vivía en un estado de constante tensión, atrapado entre el deseo de mantener la estabilidad por sus hijos y la rabia que lo consumía poco a poco. Lily y Ethan notaban el cambio. La niña, con su instinto agudo, lanzaba miradas inquisitivas a su padre, como si esperara una explicación que él no podía darle. Ethan, aún pequeño, simplemente aceptaba la nueva normalidad sin comprenderla del todo. Cada noche, al acostarse, Charles sentía que se deslizaba un poco más hacia el abismo. Charles comenzó allí a aislarse. En el trabajo, evitaba a sus compañeros, incapaz de soportar las miradas de lástima o los murmullos que imaginaba a sus espaldas. En casa, se refugiaba en su despacho, incapaz de compartir la mesa con Emily, sin sentir un nudo en la garganta. Cada vez que ella se preparaba para salir, con su bolso al hombro y su actitud despreocupada, algo dentro de él se rompía un
poco más. Las noches se hicieron insoportables. No lograba dormir. Se daba vueltas en la cama, su mente atrapada en imágenes que lo atormentaban. Emily en los brazos de otro hombre, susurros en la oscuridad, risas compartidas que ya no le pertenecían. No podía escapar de la humillación, del peso insoportable de haber sido desplazado sin siquiera una lucha. En uno de esos momentos de insomnio, tomó una decisión. Necesitaba pruebas, necesitaba verlo con sus propios ojos. Si tenía la certeza de lo que ocurría, tal vez podría recuperar algo de control sobre su vida. La siguió una noche. Se sintió ridículo al hacerlo, como un personaje patético en una historia de traición, pero ya no le importaba. Vio cómo ella estacionaba su coche frente a un pequeño edificio de apartamentos. Esperó. Minutos después, las luces del tercer piso se encendieron. No necesitaba más, regresó a casa sintiendo que su cuerpo ya no le pertenecía. Cada paso era pesado. Cada pensamiento lo arrastraba más hondo en una oscuridad que no podía nombrar. Se sirvió un vaso de whisky, el primero en meses, y lo bebió de un solo trago. Luego otro. El alcohol no le trajo alivio, pero al menos adormeció su mente lo suficiente para permitirle respirar. A la mañana siguiente, Emily regresó como siempre, como si nada hubiera cambiado. Charles la observó desde la cocina mientras ella se quitaba el abrigo. Había una tranquilidad insoportable en su rostro, la certeza de que él nunca haría nada, de que su presencia allí era un mero trámite. Esa fue la gota que colmó el vaso. Esa misma tarde, sin pensarlo demasiado, Charles comenzó a considerar sus opciones para encontrar paz interior. No sabía qué lo había llevado hasta allí, solo que, por primera vez en meses, sentía que tenía el control. Al sostener el arma en sus manos, un escalofrío recorrió su espalda. No era un asesino, nunca había sido un hombre violento, pero el dolor lo estaba devorando, y en ese momento no vio otra salida. Esa noche, cuando Emily volvió, Charles la esperaba en la oscuridad. La noche transcurría con aparente normalidad en la casa de los Woods. Emily regresó a la misma hora de siempre, colgó su abrigo en el perchero y dejó su bolso sobre la mesa, sin notar que Charles la observaba desde la penumbra. Él había estado esperándola. Llevaba horas sumido en pensamientos oscuros, inmóvil en la sala, con el arma en la mano. No había un plan concreto, solo una creciente sensación de vacío e inevitabilidad. En los últimos meses, la relación entre ambos se había reducido a una coexistencia tensa, carente de cualquier vínculo afectivo. Emily no mostraba signos de remordimiento por su doble vida y evitaba cualquier enfrentamiento directo. Charles, por su parte, oscilaba entre la impotencia y la rabia contenida, atrapado en una rutina de silencios y recriminaciones mudas. La confirmación de su infidelidad y la humillación pública habían erosionado cualquier atisbo de estabilidad emocional. La situación llegó a su punto límite aquella noche. Cuando Emily entró en la casa, Charles la observó, sintiendo la tensión en el aire. No hubo gritos ni forcejeos. La tensión flotaba en el aire, densa y sofocante. Emily percibió el arma en sus manos, pero su reacción fue de sorpresa más que de miedo. No se movió, no pidió explicaciones, solo se detuvo, observándolo con una expresión difícil de interpretar. Nadie podría determinar con certeza qué ocurrió en los siguientes segundos. No hubo testigos, y Charles nunca pudo dar una versión clara de los hechos. El silencio llenó la habitación mientras ambos enfrentaban la gravedad de la situación, sin poder encontrar palabras para describir lo que ocurría. Un disparo preciso. Emily cayó al suelo sin emitir sonido. Su cuerpo quedó inmóvil junto a la mesa del comedor, el mismo lugar donde alguna vez había compartido cenas familiares. El arma resbaló de las manos de Charles y golpeó el suelo. Él permaneció quieto, mirando el cuerpo de su esposa con una expresión vacía. No intentó huir ni borrar huellas. Los vecinos, alertados por el disparo, llamaron a la policía. Cuando los oficiales llegaron, lo encontraron en el mismo lugar, de rodillas junto al cuerpo.
no opuso resistencia. Fue esposado y escoltado fuera de la casa sin emitir una palabra. El caso fue registrado como un crimen pasional, un desenlace trágico de un matrimonio en ruinas. En los días siguientes, los medios reconstruyeron la historia con especulaciones y titulares sensacionalistas. Pero los hechos eran simples: una traición, un hombre al borde del abismo y una decisión irreversible.